Al final del tiempo del Adviento y ya en las vísperas de la Navidad, la primera lectura de hoy del profeta Miqueas nos invita a poner la mirada en la pequeña aldea de Belén. No es tiempo de poner los ojos en los palacios de los grandes, en los centros humanos que dominan el mundo. Es tiempo de poner los ojos en la pequeña aldea de Belén, de Judá. Ahí nacerá el Salvador. Y es el tiempo de poner los ojos también en la pequeña del Señor, la Virgen María, cuya figura llena hoy casi totalmente la liturgia de la palabra. Ella es la nueva arca de la alianza, la madre del Señor, que visita a su prima Isabel, llevando consigo el misterio en sus entrañas, fuente de gozo y de vida. El texto del Evangelio que hoy hemos escuchado, que se conoce como la visitación, es en primer lugar una visita. En segundo lugar, un encuentro de alegría. Y en tercer lugar, un encuentro de fe. Es una visita. María va deprisa por las montañas de Judea para servir a Isabel, que ya lleva 6 meses de embarazo. Una visita es un acontecimiento social tan humano. Visitar es entrar en el espacio personal y familiar de los demás. Lamentablemente se puede llegar a casa de otros también para ofender, para atropellar y robar, derribando muros y puertas, haciendo violencia. Esta no es una visita. De ese modo no se produce ningún encuentro, sino separaciones, odio, resentimiento y heridas en las personas. No es humano entrar en el espacio personal, familiar, laboral de otros de esa manera, atropellando, destruyendo. Una sociedad no se puede construir sobre allanamientos y violencias, sobre irrespeto y despojo de la dignidad y de los bienes de los demás. María hoy en el Evangelio nos enseña cómo visitarnos, cómo encontrarnos para crear relaciones respetuosas y humanas. María con esta visita muestra ser de verdad la sierva del Señor, porque va a visitar a su prima no para dañarla, no para arrebatarle ni dignidad, ni espacio, ni bienes, va para atenderla y ponerse a su servicio. Qué distinto es visitar de esta manera. Quien es siervo de Dios lo demuestra siendo siervo de los demás. Hay que encontrarnos para buscar el bien de las personas, no para maltratar. Hay que encontrarnos para servir, no para humillar y producir dolor. Hemos vivido un doloroso año de desencuentros, de secuestros de personas, de allanamientos de casa, de violencias. No hemos aprendido a visitarnos, a encontrarnos en modo humano y respetuoso. La escena del Evangelio de hoy es una exquisita escena de encuentro humano, muy humano,
entre dos mujeres muy respetuosas, atentas la una a la otra. Es un encuentro en el que se comunican mutuamente la alegría de la vida que llevan en su seno. Son dos madres embarazadas. Es un encuentro en el que se comunican el mayor gozo, el gozo de creer en Dios, de saberse con confianza en sus manos amorosas y de esperar en Él. Es un auténtico encuentro humano. ¿Qué falta nos hace volver a encontrarnos en modo humano y respetuoso? La experiencia de Dios une a las personas, no las separa. La experiencia de Dios hace que crezca el reconocimiento respetuoso del otro. La experiencia de Dios aumenta la esperanza y la alegría compartida. El Evangelio de hoy nos invita a visitarnos y encontrarnos, no para dañarnos, no para ultrajarnos, sino para compartir la alegría de vivir y vivir el encuentro en el respeto mutuo y en el compartir que fortalece las relaciones humanas y sociales. En segundo lugar, el Evangelio de hoy es un encuentro de alegría. El encuentro de estas dos madres, María e Isabel, no solo celebra la dignidad y el gozo de la maternidad de dos mujeres bendecidas particularmente por Dios. Isabel es una anciana, estéril, que ahora ha concebido en su vientre. María es una joven virgen que ha concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Este encuentro gozoso por la maternidad que las une a las dos en una experiencia común sirve de telón de fondo para el encuentro de los dos niños que llevan cada una en su vientre. El Hijo de María, verdadero Hijo del Altísimo, concebido gracias al poder del Espíritu, es la fuente del gozo que experimenta Isabel al oír el saludo de María, y la causa por la cual el otro niño, Juan, salta de alegría, casi como danzando en el vientre de su madre. María fue invitada por el ángel a alegrarse con la alegría de Dios, la que el mundo no puede dar. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. María ha recibido la alegría que es permanente, que va más allá de lo sentimental y de lo emotivo, y que se vive incluso en el dolor y el desconcierto. La alegría de sentirse agraciada, amada y elegida por Dios. Esta es la fuente de la alegría que no pasa. La alegría de la que habla el Evangelio no es un estado emotivo, no es un sentimiento pasajero. Es fuente de la solidez interior del creyente, que en medio de las tempestades de la vida se siente apoyado en las manos de Dios. Y por eso nunca está triste, aunque pueda pasar momentos de dolor y oscuridad. La Virgen recibió la alegría de parte de Dios, porque la alegría de Dios se recibe, no se provoca. Viene de lo alto, es un don. Ahora la Virgen es capaz de llevar alegría a casa de Isabel. Cuando llega, apenas el saludo de María llega a los oídos de Isabel, el niño danza, como danzaba David delante del arca del Señor.
el niño salta, brinca, danza de alegría. Se produce un encuentro gozoso. La Virgen es capaz de llevar alegría a la casa de Isabel porque lleva a Jesús en su corazón, en sus entrañas. Cuando Jesús anima nuestra vida, cuando es su palabra la que nos ilumina para actuar, cuando vivimos en profunda comunión con Él, somos portadores de alegría. Y qué necesidad, cuánta necesidad hay en una sociedad como la nuestra, tan triste y tan llena de miedo, de que haya testigos de esta alegría y portadores de esta alegría. Hermanos, en medio de nosotros hay gente que necesita gestos de cariño, espera nuestra cercanía, espera palabras de consuelo que la alegren un poco, que le lleven esperanza. Con Jesús en el corazón podemos consolar a quien llora y llorar con Él. Podemos llevar fortaleza a quien está desconcertado y desanimado. La Virgen nos invita a las puertas de la Navidad, en medio del dolor, a ser testigos de un gozo profundo que nos fortalece y nos da esperanza. El gozo de la presencia del Dios bueno con nosotros. De ese Dios que en el Evangelio se llama, con esa frase del profeta Isaías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando Jesús anima nuestra vida, podemos introducir con gestos sencillos, muy humildes, de acogida, de servicio, en medio de una sociedad tan herida como la nuestra, un poco de humanidad, de serenidad, de alegría discreta y de fuerte esperanza. En tercer lugar, la escena del Evangelio de hoy es un encuentro de fe. El hijo de Isabel, Juan, recibe el Espíritu desde el seno de su madre e inaugura la misión, indicando al Mesías a través de las palabras que su madre le dirige a María: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ya Juan en el seno de su madre es un embrión de la fe profética que señala al Mesías presente. La reacción de Isabel, que nos hacen pensar en María como verdadera arca del Señor, arca de Dios en medio de su pueblo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que venga a visitarme la madre de mi Señor? Isabel también hace una profesión de fe delante de aquella que lleva en su seno al Hijo del Altísimo. Aquel es un exquisito encuentro de fe. Juan, que danza movido por las palabras de María, que provocan también la fe en Isabel. Los encuentros, cuando son humanos, verdaderamente humanos, respetuosos, acogedores, tolerantes, se vuelven encuentros de fe, porque ahí donde hay amor está Dios. A nosotros también la Virgen María nos ayuda a creer y a confiar en el amor fiel del Señor que está siempre con nosotros. María también ha creído y por la fe lleva la misma vida divina en sus entrañas. Contemplando a María y al fruto de su vientre, el Hijo de Dios ya entre nosotros, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros.
La Madre del Señor es como un sacramento que nos asegura que Dios ha tomado carne humana, es parte de la humanidad y en cierta manera parte de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la figura de María en el Nuevo Testamento, en la economía de la Nueva Alianza, porque ella asegura la humanidad de Dios. Gracias a ella Dios va a sentir como humano, a ver con ojos humanos, a hacer un camino humano, humanísimo como el nuestro, de dolor y alegría, de lucha y esperanza, de muerte y resurrección. Dios se vuelve humano en María, y ahí que ella es el gran sacramento que nos habla de un Dios que se ha hecho parte de la humanidad. Y como dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Virgen nos asegura el sí de Dios a la humanidad. No estamos solos. La Virgen es el gran sacramento de la cercanía y de la humanidad de Dios, que un día nació y vivió humanamente entre nosotros y se ha quedado para siempre en la historia de cada uno y en la gran historia de la humanidad. Al final Isabel proclama la gran bienaventuranza de María. Bienaventurada tú que has creído. Y en griego esta expresión es un adjetivo verbal. Bienaventurada tú, la creyente, como si fuera un nombre propio. María es la creyente con mayúscula, la primera de todos los bienaventurados, la primera de los pobres de este mundo que en medio de su pobreza y de su llanto, de su desesperanza y desamparo, han recibido la gracia de Dios y han respondido con fe y con espíritu abierto a los planes divinos. María es totalmente de Dios, la creyente. Por eso es grande y dichosa. Ha recibido el don de Dios y ha creído. Y apoyada en esta fe, puede presentarse ante nosotros como portadora de Dios entre los hombres. El Evangelio de hoy es un encuentro de fe. Esta mañana en el Ángelus el Papa Francisco decía que este episodio nos ayuda a leer con una luz muy especial el misterio del encuentro del hombre con Dios. Un encuentro que no está marcado por maravillas asombrosas, sino por la fe y la caridad. Tener fe no es esperar grandes prodigios. La fe no es un camino de fenómenos sobrenaturales y extraordinarios. La fe es un camino sencillo, oscuro, en donde el creyente va descubriendo una presencia amorosa y una luz que va iluminando la oscuridad. La fe es la aceptación sencilla de la palabra de Dios, el abandono confiado en sus promesas. La fe, decía San Pablo en la carta a los Gálatas, actúa por el amor. Gálatas 5:6. María cree a las palabras del ángel y se pone en camino a servir a su prima Isabel. Dime cómo amas a los demás y te diré cuánto crees en Dios. Dime qué representan los otros para ti y te diré cuán grande es tu fe. Dime si eres tolerante, respetuoso de los demás y me mostrarás si verdaderamente crees en el Dios vivo y verdadero. Hermanos, la fe es personal, pero no es individualista.
Hoy se nos habla de la creyente por excelencia, la que nos enseña a ser creyentes. Y no olvidemos que esta fe está a la raíz de nuestra vida. No es solamente una fe que se muestra en la relación individual y vertical con Dios. Es una fe que debe mostrarse también en las relaciones con los demás, también en el mundo del trabajo, también en las luchas políticas y en las relaciones sociales. Creer en Dios es dar testimonio y luchar por construir un mundo, una sociedad como Dios la quiere. No lo olvidemos. La fe en el Dios que se ha hecho hombre en María coloca en el centro de la experiencia el respeto a la dignidad humana. Nuestro Dios es un Dios humano. De ahí que creer en Él es reconocer la infinita dignidad de cada persona. En primer lugar, la nuestra, para no considerarnos mercancía que tiene precio y que pueden comprar. No hipotequemos nuestra libertad, no nos vendamos por dinero y por privilegio. Tenemos que aprender como creyentes a ser libres, a decir no a la mentira, a la injusticia, a la intolerancia y a la violencia. Eso es ser creyente también. La fe se vuelve caridad, y caridad también en la sociedad, en el compromiso serio por hacer un mundo según los valores del Evangelio. Por eso, la fe cristiana, además de ser una actitud que nos lleva al respeto de los seres humanos, la fe cristiana nos empuja a la escucha y al diálogo, a no excluir ni destruir, ni aniquilar a nadie, aunque piense distinto a mí. La fe cristiana es reconciliación auténtica, que pasa por la verdad y que pone en el centro, pone y da la prioridad siempre al pobre, a la víctima. Solo así hay reconciliación. Tenemos que aprender que la fe es una instancia crítica de toda ideología y de todo sistema sociopolítico. Los obispos decíamos en el mensaje de Adviento: no nos podemos casar con ninguna ideología. No hay matrimonio entre ideologías y fe. La fe siempre será una luz, una fuerza mucho mayor que cualquier ideología y una instancia crítica para purificar no solamente nuestra vida, sino las decisiones que se toman a nivel social. María es la creyente. Este es un encuentro creyente. En las vísperas de Navidad pidámosle al Señor podernos encontrar como creyentes. Y como creyentes también ser testigos de la palabra. María es la creyente, nueva arca de la alianza, y que lleva su palabra en su seno y en su corazón. Con ella inicia lo que San Pablo llama en la segunda carta a los tesalonicenses, con una expresión muy bella, la carrera de la palabra. El Evangelio dice que se fue deprisa a servir a Isabel. La carrera de la palabra es la evangelización, e inicia con aquella prisa de María, con aquel viaje por las montañas de Judea. Ella es la primera evangelizadora. Por eso cuando llega a casa de Isabel hay un pequeño Pentecostés en aquella casa. El Espíritu se manifiesta como respeto y alegría serena, como profecía y canto ante el misterio de Dios, como danza y alabanza de quienes se sienten en manos de Dios. Son signos de que la salvación está llegando.
Como creyentes también nosotros estamos llamados a llevar a otros la alegría de creer, la fuerza de la confianza, la serenidad de la esperanza. También nosotros estamos llamados a introducir en el engranaje social y político del país el respeto, la tolerancia, la paz, la capacidad de escucha y de diálogo. Corramos como María deprisa hacia los demás. No huyamos de los demás, ni maltratemos a los demás. Corramos deprisa hacia ellos como María para hacer su vida más feliz, más llena de sentido y más llena de Dios. Amén.